El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumple y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, brevemente sentados. Cuando vemos la manera de educar y que los hijos se aprendan las cosas, vemos un proceso muy interesante que va desde el orden de mandarles a hacer algo, a que aprendan a hacerlo por amor. Obviamente al principio los niños no entienden lo que es el concepto de amor en cuanto a la prohibición, en cuanto a las reglas, ¿sí? Pues el niño le dices no lo hagas y lo va a hacer, por curiosidad, por lo que ustedes quieran. Entonces, la educación es un proceso de estar sobre los hijos, una y otra, hasta formarles un hábito, un carácter, una disciplina que a la larga les va a beneficiar. Pero el difícil paso es cuando los niños que pasan a ser adolescentes, luego jóvenes, luego adultos, y a veces se da en la infancia, pero normalmente se da en la juventud o a veces hasta en la vida adulta, cuando pasamos de las reglas por obligación, porque mi mamá me manda, a la regla por amor, a entender el amor, ya no como el hecho de que, hacer las cosas por amor y ya no por el hecho de que me están mandando como una ley. Tienes que llegar temprano, no fumes, no tomes, haz esto, arréglate, así nos ponemos. En este proceso se da muy interesante con los hijos. Cuando son hijos de familia, viven en casa y están las reglas, no entienden, no asimilan y hacen lo que tienen que hacer a veces, pero de mala gana. O mientras, como diría mi mamá, ¿no? Mientras los ve la suegra, cuando no están, hacen lo que quieras, pero cuando están ahí, pues te portas bien. Entonces, es una ley que pues es difícil que penetre el corazón, es difícil que penetre la mente, es difícil que forme parte de la personalidad de los hijos. ¿Cómo lo logramos? Disciplina, constancia. ¿Sí? Hay muchas formas de hacerlo. La manera incorrecta es pura disciplina, pura constancia, pero sin amor. Sin amor. Lo que va a penetrar, lo que va a permitir que esta disciplina pase de ser simplemente reglas o reglamentos o leyes de casa, a ser una forma de conducta espontánea, voluntaria y hasta querida, llamada, entendida, pues tiene que ver todo el amor que se le va a poner a esa disciplina, a esa manera de hacer las cosas. Obviamente estoy hablando de años, esto no se logra solamente por hacerlo una vez, tiene que haber una penetración. Hagan de cuenta que la regla quiere romper la coraza de la voluntad, de la soberbia del niño, del adolescente, y es solamente en el amor que se puede llegar a hacer. Claro, la disciplina es necesaria. De alguna manera es lo que nos presenta hoy la palabra de Dios. Pablo, en su carta a los Corintios, nos presenta los dos elementos que podemos definirlos muy bien como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es la ley, son las reglas que Dios quiere que el pueblo entienda, pero desde el ámbito
de una disciplina, pero con amor. Pero el pueblo no entendía el amor de Dios, no lo entendía. Entendía el poder de Dios, entendía la grandeza de Dios. Hasta el pueblo quería poner a pelear a su Dios contra los otros dioses, de alguna manera, ¿no? Entonces el pueblo lo entendía: si no me porto bien, me va mal y Dios me está castigando. Si me porto bien, me va bien y Dios me está bendiciendo. De hecho, hoy, en nuestro tiempo, en pleno siglo XXI, mucha gente cree y tiene la idea que todo se debe precisamente a este ámbito, ¿no? Me va bien, Dios me está bendiciendo. Me va mal, es que Dios me está castigando. Obviamente estamos hablando un Antiguo Testamento que se está viviendo, pero Dios va a ir penetrando el corazón del hombre a través de gestos, a través de manifestaciones de su amor por su pueblo. Estos gestos, estos actos de amor, lo vamos a ver desde el ser escogido, un pueblo formado: Abraham, Isaac, Jacob, luego los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus, luego Moisés, el éxodo, llegar a la tierra prometida, Josué, los profetas, los reyes. O sea, una serie de aspectos donde Dios va pidiendo constantemente que se cumpla la ley, pero una ley que tiene que mostrar a un Dios misericordioso. El pueblo no lo va a entender, como no entiende el hijo las reglas de papá y de mamá. Y cuando los hijos se vuelven papás, muchas veces empiezan a entender todo el sacrificio y todas las leyes que pusieron los papás para el beneficio de sus hijos, y que era por amor. El Antiguo Testamento nos presenta ese pueblo que no va a entender inmediatamente todo el aspecto de la ley, los mandamientos. Hay una foto que, bueno, es un cartón, un cartoon, una caricatura. Me encantó, la perdí, ya no la he encontrado, de dos amigos que están al borde de un precipicio, pues no se dan cuenta porque hay una cerca, y la cerca tiene el nombre Los 10 Mandamientos. Y entonces se ve que un amigo está brincando, dice: ya me cansé de esta prohibición, no me deja ser libre, y está brincando. Y atrás se ve su amigo que le está diciendo: hey, no es para la cerca, no es para limitarte, es para protegerte. Y se ve cómo se va cayendo el otro al abismo, por bruto. Bueno, obviamente entender la ley como un proceso de protección del alma, pues el pueblo no lo va a entender, no lo entiende, no ha vivido esa experiencia. Y es en el momento de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, pero específicamente hasta el momento de su pasión, muerte y resurrección, que pasa de ser una ley a ser amor. Ya todo el Antiguo Testamento tiene una trascendencia. Todos los mandamientos ya no es una prohibición, es sentirme protegido, sentirme amado por Dios. Entonces es cuando pasamos de la ley, de la ley de como dice el profeta, dice, de el régimen de la ley grabada en tablas y el régimen del Espíritu. Dice, una nueva alianza avanzada no en la letra sino en el Espíritu, porque la letra mata pero el Espíritu da vida. Sí, la pura ley, la pura prohibición, sin que vaya acompañada del amor, pues obviamente limita, coarta, acompleja, daña. Pero la ley, cuando va con el amor, da vida. Entonces Jesucristo viene a darle plenitud a esta ley, a tal grado de manifestarnos el amor de Dios por nosotros, al permitir que su Hijo fuese sacrificado por amor a nosotros. Entonces se pasa de una letra al Espíritu, se pasa de una muerte a la vida. El adolescente se siente, ¿cómo se llama?, coartado, limitado, encarcelado, y quiere vivir su vida loca. Y muchos se liberan, pero terminan perdiendo su alma, perdiendo su salud, perdiendo su vida. Pero cuando logran pasar a esa etapa de entender que todo es por amor, la ley
ahora pasa a tener un sentido pleno. Por eso mi Señor en el texto dice que no ha venido a abolir la ley ni los profetas, ha venido a darle plenitud. No se va a quitar ni una coma de la ley. O sea, vamos a entender, o entendemos de mejor manera todo el Antiguo Testamento si lo vemos desde la fe en Cristo. Cristo viene a darnos unos nuevos lentes para entender todo el Antiguo Testamento. Y hay que verlo siempre desde nuestra fe cristológica. Por eso Pablo dice, si el régimen de la condenación fue glorioso, o sea, el régimen de la ley, porque se manifestó en Moisés cuando se le dio la ley, los mandamientos y la ley, bajó del monte y su rostro resplandecía. Si eso fue glorioso, dice Pablo, ¿cuánto más será aquel que cumpla el mandamiento del amor por Dios, el mandamiento de la vida por Dios, o sea, por Jesucristo? Entonces el resplandor va a ser mucho más grande. Y lo dice, si el régimen de la condenación fue glorioso, con mucho mayor razón lo será el régimen de la salvación. Más aún, aquel esplendor ha sido eclipsado ya por la gloria incomparable. O sea, se refiere al esplendor de Moisés, que bajaba y los mismos judíos le decían, cúbrete el rostro, porque es tu resplandor, es un sentido. Pero obviamente hay algo mucho más grande que el resplandor de Moisés, pues sí, la gloria de la resurrección, la gloria donde Jesucristo resucita. Y dice, esta manifestación de Moisés fue temporal, fue pasajero. La gloria de la resurrección es eterna. Por eso el Señor quiere penetrar nuestros corazones con su amor. Cuando se da eso, podemos cumplir los mandamientos, o al menos tratamos de cumplirlos, no como una obligación, sino como una necesidad. Porque entendemos el daño que nos hacemos, entendemos la necesidad de dejarnos guiar por Él. En el concepto que hemos manejado en algunos momentos sobre qué es el pecado y cómo el pecado es no otra cosa más que el daño que nos hacemos. Entonces, los mandamientos lo vemos como esa protección, pero desde el amor. Qué difícil es que un adolescente entienda que los castigos y las prohibiciones que sus padres le hacen y las obligaciones que le imponen es por amor. Dile a un adolescente eso y dices, ¡ah! Y empiezan a rebuznar, y entra la rebeldía. Aquí tenemos algunos de nosotros adolescentes que hasta se me duermen en misa nada más, pero bueno. Y van a estar en esa situación también de rebeldía. No van a entender las reglas, no van a entender la disciplina. Hay que levantarse, me los levantan a las 5 de la mañana, rezando el ángelus para que se arreglen. Y ahorita unos aquí siempre están trabajando, y siempre hay eso, ¿no? Pero pasar de eso a entenderlo todo por amor es el gran paso del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. De la ley que mata, de la ley que coarta, de la ley que traumatiza, porque no la entiendo, porque no me gusta, a la ley que se convierte en vida. Porque no es otra cosa que el Antiguo Testamento, pero ya desde el amor. Por eso Jesús es la plenitud de la palabra, es la plenitud de la ley, donde se cumple todo lo que se necesita para que nosotros vivamos en este amor. Por eso es necesario que vivamos esta experiencia de Jesucristo. Jesucristo viene a darnos esta visión. No quiere decir que al entender esto o a tratar de vivirlo ya voy a dejar el pecado. Bueno, fuera. Pero estas miserias de la carne, estas miserias de la concupiscencia y de las tentaciones y de las caídas nos va a acompañar toda nuestra vida. Vamos a tener que estar en lucha. No es justificación para decir, pues entonces, ¿para qué lucho si va a estar? No, tengo que luchar para que haya esta vida en mí. El problema es cuando no entiendo la vida que se me... cuando no entiendo la vida que se me ofrece
la vida que se me da en la plenitud de Jesucristo. Bueno, aquí le voy a dejar, se me está cerrando un poquito la garganta, pero pasemos de la ley que mata, que coarta y que no entiendo, a la experiencia del amor. Y entonces esta ley la voy a entender y la voy a vivir no por obligación, sino como por necesidad y en respuesta al amor que Dios ha manifestado por mí. Presentamos el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.